SolidPlan es la solución en el diseño de plantas basado en SolidWorks. Es un paquete completo que se integra perfectamente en SolidWorks como un complemento o add-in. SolidPlan proporciona las herramientas y capacidades a SolidWorks para un total rendimiento en el diseño de plantas. Para empezar, vamos a explicar la metodología de trabajo de SolidPlan. Primero, desde cualquier programa de PID que se encuentre en el mercado, se creará el diagrama de tuberías e instrumentación y se exportará a un fichero Excel. SolidPlan sacará la información desde la hoja de cálculo y lo guardará en la base de datos del proyecto. Además, desde el módulo de SolidPlan, Spec Creator, crearemos nuestros propios listados de especificaciones de tuberías y lo añadiremos a la base de datos. El PID, junto con las especificaciones de tuberías, serán el núcleo del diseño de nuestro proyecto. Como vemos, SolidPlan es un sistema dirigido por datos. Una vez dentro del diseño 3D, el modelo del proyecto está dividido en tres subensamblajes principales, que son Piping, Equipment y Structure. Ahora podremos diseñar nuestra planta con sofisticadas herramientas para el ruteo y demás funciones para un trabajo eficiente y de calidad. Desde el proyecto generaremos todos los planos necesarios para la fabricación y construcción de la planta, incluyendo los planos isométricos de tuberías en formato PCF y listado de materiales personalizables. SolidPlan, como decíamos, es un sistema dirigido por una base de datos. Empezaremos viendo la interfaz de SolidPlan, cómo se organiza, las distintas herramientas y cómo administrar nuestros proyectos. Aquí se nos muestra la interfaz de SolidPlan, que se ajusta perfectamente en el entorno de SolidWorks. A nuestra derecha tenemos el panel SolidPlan Project Manager, desde el cual podremos gestionar nuestros proyectos o crear nuevos. A nuestra izquierda, en el Future Manager de SolidWorks, vemos los tres principales subensamblajes en que SolidPlan divide nuestro proyecto. Estos son Equipment, Piping y Structure. En la parte inferior del panel SolidPlan Project Manager, a nuestra derecha, podemos ver el árbol Document List, con toda la información de nuestro proyecto actual, con por ejemplo todas las etiquetas con los números de líneas de tuberías, con la información detallada de estas. En la parte superior, echaremos un vistazo a las barras de herramientas de SolidPlan, con los comandos y funciones divididos por módulos. Podemos ver SolidPlan, Structure, Equipment, Routing, Component y finalmente Drawing. Comenzaremos con la configuración inicial de los datos del proyecto. SolidPlan puede importar toda la información que se genere en los diagramas de PID y para ello utilizaremos la herramienta Tag Manager. Ahora importaremos la información almacenada en el PID pulsando en el panel SolidPlan Project Manager el comando Tag Manager. Nos aparece un cuadro de diálogo desde donde elegiremos el botón Import Tag y seleccionaremos el archivo Excel generado por el PID. Lo abrimos para poder ver cómo viene organizado los datos que han sido generados por el editor de PID. En columnas y filas, y por tipología de componentes. Cerramos y le daremos al botón Abrir desde el cuadro de diálogo y mapearemos los listados de la tabla de Excel con los de nuestro proyecto. En este caso, Line List con Piping List. Aceptamos y desde el cuadro de diálogo Import Tag vemos toda la información del diagrama PID que va a ser añadida a la base de datos. Por defecto, SolidPlan organiza los datos de la manera más eficiente, pero si queremos editar la información o añadir nuevas columnas podemos hacerlo. En este caso, Service. Pulsamos en OK y toda la información será volcada a la base de datos. Pulsamos de nuevo Import Tag Data para seguir asignando los listados. Ahora asignaremos el equipamiento desde el campo Component Type Equipment List a la tabla correspondiente. Aceptamos, comprobamos la información. Podemos echar un vistazo a la información guardada ya en el sistema y para finalizar añadiremos el último listado, Instrument List. Damos al botón Import Tag
Abrimos, mapeamos, damos en OK, comprobamos y aceptamos. Cerramos y a la izquierda, en el árbol de datos Document List, vemos actualizada toda la información que acabamos de guardar dentro del proyecto. Podemos ver que existen 3 colores diferentes para las etiquetas de los distintos componentes. Estos colores indican el estado en que se encuentra dentro de nuestro proyecto los distintos elementos. Rojo significa que la información existe en la base de datos, pero no existe un modelo creado y por supuesto no está insertado en el modelo 3D del proyecto. Azul, existe un modelo, pero no se encuentra en el modelo 3D. Y por último el negro, que significa que ya es parte del ensamblaje del proyecto. SolidPlan ha centralizado todos los parámetros del proyecto dentro del Project Property, de la siguiente manera: General, Pipeline Specification, Model Setup y Component Color. A la derecha, en el panel Project Manager, seleccionaremos el botón Project Property. Automáticamente, un nuevo cuadro de diálogo nos aparece con la información general del proyecto. Podemos ver el nombre del proyecto, la ruta de localización de nuestro proyecto y también podemos agregar toda la información que es requerida. En el campo Project Description escribiremos SolidPlan Demo. En la pestaña Pipeline Specification nos aparecen los enlaces a los listados de especificaciones de tuberías que vamos a utilizar en nuestro proyecto, así como la posibilidad de añadir o quitar los que consideremos oportunos. En la ventana Setup editaremos los enganches de croquis y la calidad de los gráficos del modelo. Finalmente, Component Color. Esta opción es usada para definir los colores, ya sea por tipo de componentes o, para el ejemplo, para el ruteo de tuberías por servicio o diámetro nominal. Además, tenemos la posibilidad de poder personalizar el color según nuestras necesidades. Ahora vamos a ver cómo hacer las especificaciones del proyecto usando el módulo Spec Creator, con el cual crearemos nuevos listados de especificaciones personalizadas definiendo los componentes como tuberías, bridas, válvulas, accesorios, cierres, etc., usando una enorme serie de catálogos que proporciona SolidPlan. Usaremos la opción Branch Editor para definir y mostrar la tabla para conexiones cabezal-ramal. Y por último, Catalog Editor, para editar los catálogos para añadir nuevos registros especiales. Desde la parte superior, en la barra de herramientas de SolidPlan, pulsamos el botón Spec Creator. Automáticamente se abre la aplicación y comenzaremos por crear un nuevo listado de especificaciones, seleccionando New Spec en la parte superior izquierda. En el cuadro que nos aparece, elegiremos el sistema de medidas para nuestro proyecto, entre las opciones Imperial, Metric o la más usada Missmetric. Guardamos nuestro proyecto, en este caso, bajo el nombre de SolidPlan Demo. Ahora elegiremos el catálogo que queremos utilizar. Pulsando en el botón Add, podremos elegir entre la enorme variedad de catálogos que proporciona SolidPlan, desde los catálogos de estándares internacionales a los principales productores de componentes. Para nuestro proyecto, elegiremos el estándar ANSI/ANSMI. Empezaremos pulsando el botón Add New Table para empezar nuestro listado y seleccionaremos Pipe para definir las tuberías. Aceptamos y ahora vamos a introducir la información en la primera línea. Primero seleccionaremos el rango de medidas en pulgadas, media pulgada hasta 1,5 pulgadas. Después la cédula, 80. Y en el nombre
elegiremos Pipe. Habilitaremos la opción Preview para visualizar la vista preliminar del rango de medidas que hemos seleccionado, con toda la información técnica de las diferentes tuberías que nos proporciona el catálogo. Podemos observar la información detallada especificada por columnas. Deshabilitamos Preview y añadimos una nueva línea. Introducimos los datos de nuevo, en este caso 2 pulgadas hasta 12. En la cédula elegimos de nuevo 80 y en el nombre Pipe. Previsualizamos y ahora vamos a ver la posibilidad de cambiar la descripción del componente a nuestro antojo. Metemos la información, refrescamos y comprobamos la actualización en el nombre del objeto en el listado. También podemos editar el código del artículo, dando la posibilidad al cliente de introducir su propio sistema de codificación. Deshabilitando a la izquierda los recuadros de cada línea, eliminaremos los elementos que no queremos utilizar en nuestro proyecto. Ahora añadimos una nueva tabla de componentes. Elegimos Fittings para los accesorios de las tuberías. Rellenamos la información en la primera línea. Media pulgada hasta 1,5 pulgadas. Seleccionamos el rating 3000 libras por pulgada cuadrada y el nombre, codo de 90 grados. Previsualizamos, comprobamos la información y añadimos una nueva línea. Ahora desde 2 pulgadas hasta 12. Con cédula 40. Y después codo de 90 grados. Previsualizamos. Y ahora, para acelerar el proceso de inserción del listado, podemos duplicar las líneas y cambiar solo el tipo de accesorio. En este caso, codos de 45 grados. Previsualizamos y comprobamos. Ahora añadiremos una nueva tabla. Elegiremos la tabla Bridas y de nuevo introducimos las especificaciones. Rating 300. Facing, el tipo de cara resaltada y el tipo de brida, brida de cuello. Previsualizamos y ahora duplicaremos otra vez y cambiando el tipo de brida. Previsualizamos y de nuevo añadimos una nueva tabla. Fasteners. Comenzamos con la inserción de los datos. Vamos seleccionando los detalles del componente. Con su rating en 300 libras por pulgada cuadrada, el tipo de cara, y el tipo de sujeción. Comprobamos la información y duplicamos para seleccionar ahora la junta.
Tenemos la posibilidad de añadir nuevas columnas para afinar más el filtro de nuestra selección de los diferentes componentes. Aquí podemos añadir una nueva columna para seleccionar el tipo de estándar específico usado. Pulsamos en la parte izquierda superior sobre el comando Column Editor y elegiremos Catalog desde el listado de variantes para filtrar nuestra selección. Pulsamos en OK y seleccionamos el estándar que queremos usar. Ahora previsualizamos con la información ya filtrada. Para finalizar, añadiremos nuestra última tabla, válvulas, y complementaremos los datos de nuestro elemento. Desde media pulgada hasta 12, rating 300 libras, en facing, cara resaltada, y por último, válvula de compuerta. Previsualizamos y ahora duplicamos en una nueva línea para usar la válvula globo. Comprobamos la información y guardamos nuestra lista de especificaciones en la base de datos del proyecto. Ahora utilizaremos la herramienta Branch Editor para que el diseñador de tuberías pueda administrar la tabla para las conexiones cabezal-ramal, donde en la parte izquierda en vertical aparece la tubería principal y en horizontal el ramal. Podremos editar las diferentes conexiones para cada una de las medidas, como por ejemplo Socolet para el rango seleccionado. O bien un injerto. Con Catalog Editor podemos crear nuevos catálogos o editar los existentes por si quisiésemos añadir un nuevo componente especial. Seleccionamos un catálogo específico para poder añadir una nueva brida, con una medida especial. Seleccionamos la tabla y pulsamos en el botón Build Filter para generar un filtro. Empezamos con el tipo de nombre, brida de cuello, lo añadimos, cara, la medida principal, y por último añadiremos el rating, 300. Guardamos nuestro filtro, cerramos y seleccionamos el filtro que acabamos de crear y aplicamos. Podemos comprobar el elemento que hemos seleccionado con toda la información detallada extraída del catálogo. Seleccionamos la línea y duplicamos. Una vez duplicado, nos dirigimos al campo longitud de componente. Y cambiamos los datos del campo. También podemos crear nuestros propios catálogos, como en este caso lo añadiremos al catálogo creado SolidPlan. Pasamos ahora al modelaje en 3D. SolidPlan proporciona una variedad de herramientas para acelerar el proceso de diseño, con comandos intuitivos y fáciles de usar para generar las estructuras y los componentes que acompañan a esta. Tomando como base una sencilla planta que hemos creado anteriormente, vamos a diseñar una completa estructura con sus componentes principales en menos de 10 minutos. Lo primero
que haremos será cambiar nuestro punto de vista para añadir una estructura en esta región. Vamos al Configuration Manager y elegimos nuestra configuración para un trabajo mejor. Editamos el subensamblaje Structure desde el Feature Manager de SolidWorks y después pulsaremos sobre el botón Structure 3D Grid. A nuestra izquierda se crea un panel para introducir los parámetros de la malla 3D. Para empezar, nos colocaremos sobre el punto de origen de nuestra malla y seleccionaremos el comando getSelectedPoint. Automáticamente nuestra malla se posiciona desde el punto seleccionado y ahora empezaremos añadiendo las dimensiones de esta. Menos 2000 en X, 5400 a lo largo del eje Y y 4000 para la altitud. Aceptamos. Editamos el subensamblaje e introduciremos las columnas seleccionando la línea de croquis y después el botón Insert Structure Member. Desde el panel izquierdo seleccionaremos el estándar que queramos usar desde el listado que SolidPlan proporciona, como por ejemplo ANSI, DIN, ISO, GIS, etc. Para este particular utilizaremos ANSI, después el tipo de perfil y por último las medidas. Pinchamos sobre las líneas de croquis donde queramos introducir las columnas. Podemos ver la facilidad para crear estructuras con SolidPlan. Salimos del modo de edición y volvemos a editar el ensamblaje. Ahora vamos a insertar 3 vigas en horizontal para cerrar nuestra estructura, utilizando la función drawStructureMember. Ahora estamos en modo croquis 3D y croquizaremos las líneas de recorrido. Y una vez finalizado, saldremos del modo croquis. Una nueva ventana nos aparece desde la cual definiremos los nuevos elementos de la estructura con el tipo de estándar, tipo de sección y medidas. ¿Aceptamos? Podemos editarlos para configurar, por ejemplo, la dirección y el punto de enganche del perfil de la viga. En este caso, 90 grados de ángulo y el enganche superior central de la viga. Pulsamos en OK y ya tenemos nuestra estructura. Ahora editamos de nuevo el ensamblaje Structure para añadir los componentes de esta. Así pues, nos posicionamos con el cursor sobre el lugar donde queremos posicionar nuestro nuevo modelo. En este caso, la escalera. Croquizamos la línea desde donde va a partir esta. Acotamos. Y movemos la línea en la posición que deseemos. Salimos del modo croquis y automáticamente la ventana Start Dimension se nos aparece para poder personalizar los valores de nuestro modelo. $4000 para la altura total. En el comienzo de la plataforma giramos 90 grados a la izquierda. 2 plataformas. Y giramos en la última plataforma 180 grados hacia la derecha. Aplicamos los cambios. Y podemos ver nuestra escalera creada. Ahora insertaremos otro modelo. Así pues, el mismo concepto que en la creación de la escalera. Nos posicionamos y pulsamos en escalerilla. Croquizamos la línea. Salimos y de nuevo una nueva ventana con los valores de la escalerilla. Cambiamos los valores y aplicamos.
Ahora crearemos la barandilla. Misma filosofía. Nos posicionamos y seleccionamos la función Handrail desde la barra de tareas Structure. Croquizamos el recorrido otra cadena de líneas y salimos. Ponemos los valores y ya está. Por último, añadiremos el suelo. Editamos el ensamblaje de nuevo y nos posicionamos. Editamos y pulsamos el botón Floor Plate para croquizar el suelo. Dibujamos un rectángulo, salimos del croquis y en la parte izquierda introducimos el grosor y la dirección del suelo. Aceptamos y podemos comprobar cómo en menos de 10 minutos tenemos una estructura completamente equipada. Empezando ahora con el equipamiento, SolidPlan proporciona varios tipos de librerías de equipos, como por ejemplo bombas, depósitos o intercambiadores. También vamos a aprender cómo importar un modelo cualquiera generado por cualquier programa de 3D CAD y convertirlo a SolidPlan. Y por último, el usuario podrá definir las bocas de conexión de los equipos. Podemos ver el equipamiento existente en el proyecto ahora mismo. Vamos a editar en el Future Manager el ensamblaje Equipment, porque queremos crear un nuevo equipo con las librerías que vienen con esta versión de SolidPlan. Así que vamos a la parte superior en la barra de tareas Equipment y hacemos clic sobre el comando Create Equipment. Echamos un vistazo ahora mismo a todos los componentes que están disponibles, desde ciclones, intercambiadores de calor, tanques, depósitos y, en el caso que nos ocupa, bombas. Seleccionamos la bomba y en la parte de la derecha de la ventana pulsamos sobre la pestaña Properties. Desde aquí asignaremos la etiqueta de la información que previamente habíamos importado desde el PID. Automáticamente, toda la información detallada es añadida al modelo. Y en la ventana que se ha abierto podemos personalizar las dimensiones de la bomba. Aplicamos y ya está. Guardamos el modelo y vamos al ensamblaje principal del proyecto de nuevo. A la derecha, en el árbol Document List refrescaremos las etiquetas y comprobamos el árbol Equipment, que la etiqueta que se ha refrescado ahora mismo está de color azul, indicando que ya hay un modelo creado. Seleccionamos la etiqueta y pinchamos sobre el botón Insert Component para introducirlo en el ensamblaje Equipment. Lo colocará en el punto de origen del ensamblaje principal y ahora seleccionaremos el equipo desde el Future Manager. Y presionaremos sobre la función Move Equipment. Marcamos el punto de origen de la bomba y después, seleccionando el campo Destination Point, marcaremos el punto de destino.
Aplicamos y ya tenemos posicionado nuestro equipo. También podemos rotar seleccionando el eje de giro y el ángulo. Ahora veremos cómo usar un equipo que previamente había sido creado en SolidWorks. SolidPlan es capaz de importar cualquier modelo que haya sido creado en cualquier otro programa de 3D CAD y que SolidWorks sea capaz de soportar. El primer paso es crear un ensamblaje nuevo. Elegimos el equipo y lo posicionamos dentro del ensamblaje. Y una vez tengamos el modelo insertado y posicionado, pulsamos en el botón Convert Equipment desde la barra de tareas Equipment. Y desde el cuadro de diálogo Create Tag asignaremos la etiqueta correspondiente con toda la información detallada. Aplicamos. Y podremos ver que el nombre del archivo ha sido cambiado y convertido dentro de SolidPlan. Finalmente, definiremos las especificaciones de la boca del equipo. Seleccionamos el comando Create Nozzle en la parte superior y en el panel Nozzle Component pulsaremos el botón con las flechas si queremos automáticamente generar la etiqueta. Seleccionamos la lista de especificaciones y la medida de la boca. Marcaremos el checkbox User Nozzle. Pulsamos sobre el botón New Nozzle y desde la pestaña Position localizaremos la boca. Pero antes, habilitaremos desde el menú Vista de SolidWorks los puntos para poder ver el punto de la boca que vamos a crear ahora. Seleccionamos la lista circular y podemos comprobar el punto de enganche de la boca en la bomba de agua. Validamos y guardamos nuestro ensamblaje. Y cerramos. Podremos ver que la etiqueta ahora está en rojo. Refrescamos y el estado del componente se actualiza en color azul. Ahora nos disponemos a insertar el modelo dentro del proyecto, seleccionándolo y haciendo clic en Insert Component, posicionándose en el ensamblaje Equipment. Ya tenemos posicionado nuestra bomba de agua. Ahora entramos en el diseño 3D de las rutas de las tuberías por diferentes métodos. El primer concepto es la asignación a la ruta de la tubería de la información técnica desde los listados de etiquetas con la función TagList. Después usaremos las herramientas para el ruteo propiamente dicho, ya sea manual o automático. El segundo concepto es la generación de rutas alternativas de tuberías de forma semiautomática, con la característica Smart Fitting. Comenzamos con el diseño de tuberías. Primero seleccionamos en la parte derecha el panel SolidPlan Pipe Routing y pulsaremos sobre el botón New Model Pipe para crear una nueva línea de tuberías. Un nuevo cuadro de diálogo aparece y asignaremos la etiqueta que queremos utilizar para esta tubería. Automáticamente todos los datos de la línea se rellenan con la información técnica usando los datos del PID y la lista de especificaciones. Aplicamos y podemos ver ahora en el Future Manager, en el ensamblaje Piping, nuestra línea creada. Pinchamos sobre el comando Manual Route y empezamos a diseñar nuestra tubería en modo croquis 3D. Marcamos en el panel el enganche centro y nos dirigimos a la boca del depósito. Seleccionamos el punto central y croquizamos el ruteo. Dibujamos sin importarnos las dimensiones de nuestra línea. No hace falta ser exactos. Y ahora pulsamos sobre la función a lo largo del eje X. Y después en el centro de la conexión de destino. El sistema automáticamente crea el modelo 3D de la tubería. Podemos observar que la tubería no está completamente definida. Y podemos mover el modelo a nuestro placer ya que el sistema reconstruirá la ruta de nuevo. Ahora les voy a mostrar la función Smart Fitting. De nuevo utilizaremos Manual Route. Y desde el punto correspondiente al codo de la tubería croquizamos una nueva ruta.
Ahora elegimos el enganche al centro, a lo largo de X, y marcamos el centro de la boca. Automáticamente el sistema genera un nuevo ramal sustituyendo los accesorios correspondientes. En este caso el codo es sustituido por una T. Lo movemos un poco y la tubería se reconstruye. Ahora creamos una nueva tubería. Asignamos la etiqueta, comprobamos la información y aceptamos. Usaremos la característica AutoRoute para el ruteo automático. Marcamos el comienzo de la tubería desde la T hasta la otra boca del depósito. Después, seleccionaremos utilizando las flechas de dirección el recorrido de la tubería. Pulsamos en esta flecha también. Una vez finalizado, pulsaremos en OK y se crea la ruta automáticamente. Podremos moverlo ya que no está definido por completo. Ahora nos damos cuenta de la facilidad y flexibilidad que es el diseño de tuberías en SolidPlan. Dentro del diseño en 3D, necesitaremos manipular nuestras rutas de tuberías. SolidPlan proporciona todas las funcionalidades para acelerar el proceso de diseño de la planta, como por ejemplo la eliminación de tuberías, de secciones, desplazamientos relativos, etc. También usaremos las herramientas de acotación de SolidWorks de forma paramétrica. Empezaremos cambiando la posición de la tubería. Para esta demo usaremos esta sección de la tubería de la línea 6 y la elevaremos a una distancia relativa a la superficie superior de la viga más cercana. Nos acercamos con mayor detenimiento y marcaremos la línea de croquis del tramo. Después pulsaremos sobre el botón Elevation Move Pipe y volveremos a seleccionar la línea para escoger el punto de referencia de la sección de la tubería, la parte de abajo. Después la cara de la estructura como segunda referencia. Ahora pondremos el valor de 150 milímetros para la distancia entre la tubería y la superficie de la viga. Aplicamos y automáticamente la cambia la distancia de elevación. Ahora utilizaremos las herramientas de acotación de SolidWorks para definir las longitudes de nuestra tubería. Como recordamos, el recorrido no está completamente definido. Así que, utilizando la herramienta Cota Inteligente, podremos definir el ruteo. Acotaremos esta sección, por ejemplo, con 1 metro de longitud. Y ya tenemos cambiado la tubería. En esta sección les voy a mostrar cómo insertar distintos componentes en la tubería, además de otras características de SolidPlan, como el cambio de las medidas de una sección de la tubería, o crear un bucle de expansión, o la división de un tramo largo de tuberías en tramos iguales. Comenzaremos añadiendo componentes a la tubería. En este área introduciremos un soporte. Pinchamos sobre el comando Pipe Support en la barra Routing y en la parte izquierda nos aparece el Pipe Support Manager. Seleccionaremos el tipo de soporte, marcaremos la superficie de la tubería y después seleccionamos el lugar donde se asentará el componente. Colocaremos ahora la pieza en el lugar deseado y ya está.
La siguiente funcionalidad que vamos a utilizar va a ser el cambio de diámetro. En la parte superior de la tubería seleccionaremos la línea del tramo que queremos cambiar y pulsamos el botón Change Size. Elegiremos desde la lista de especificaciones el diámetro 150 mm y automáticamente SolidPlan crea los componentes necesarios para las nuevas medidas del tramo, añadiendo reductores para tal fin. En la próxima característica, JogRoot, generaremos un bucle en un tramo de sección de tubería, croquizando una vista preliminar y una vez lo tengamos, cerraremos. Y nuestro bucle se creará. No está completamente definido, así que podemos moverlo o acotarlo. Ahora insertaremos una válvula en este tramo de tubería. Elegiremos la barra Component, seleccionamos la línea de croquis y pulsamos el botón Valve. Se nos abre una nueva ventana y asignaremos la etiqueta correspondiente. Automáticamente se agrega la válvula a nuestra tubería con todas las especificaciones incluidas. Finalmente, para secciones de largas longitudes, podemos utilizar la característica Split Pipe, seleccionando de nuevo la línea de croquis y después el botón Split Pipe. En la ventana que se nos muestra escribiremos el valor de la división en partes iguales de la tubería. Y llegando al final de nuestra demo, vamos a poder generar los planos de localización y fabricación del proyecto. Podremos generar los distintos planos, ya sean de construcción, localización, planos de sección, etc., así como los informes y listas de materiales de nuestro proyecto. Y por último, la generación de planos isométricos de tuberías con el formato estándar PCF de Isogen. Desde el modelo que hemos creado, en la barra superior Drawings pulsaremos en el botón New Drawing, seleccionamos la plantilla y después elegimos el punto de vista de nuestro plano. Arrastramos y más adelante seleccionamos Cota inteligente desde la barra Anotaciones y acotamos un poco. Desde el centro de la viga hasta el centro de la tubería. Ahora introduciremos algunas anotaciones técnicas a nuestro plano. En esta zona del plano seleccionamos la sección de la tubería y después el comando COP, centro de la tubería, referido a la relación de distancia con respecto al suelo. También aquí, ahora utilizaremos BOP, parte inferior de la tubería. Seleccionando este tramo de tubería y pinchando en el botón Line Number, tenemos información detallada de este tramo. Con SolidPlan podemos crear las listas de materiales también. En la ventana podemos personalizar nuestros listados por líneas de tuberías o por tipos de accesorios, como componentes, tuberías, etc., habilitando o deshabilitando los checkbox. Cerramos y automáticamente se inserta en el plano. Comprobamos y volveremos ahora al proyecto. Ahora usaremos el comando Project Reports para generar nuestros informes y exportarlos a un archivo Excel. Así pues, escribimos el nombre y guardamos. Y ya tenemos creado el fichero Excel. Ahora vamos al Configuration Manager y seleccionaremos la configuración por defecto de nuestro proyecto. Seleccionando el botón Gen PCF podremos generar los planos isométricos de tuberías, excluyendo desde la ventana Isogen las líneas que no queramos generar, y crearemos nuestro plano isométrico. Generamos, OK y cerramos.
Vamos a la derecha sobre el árbol Document List y refrescamos. Comprobamos cómo el plano ha sido generado y dándole doble clic podremos visualizarlo. Ahora podemos ver toda la información técnica para la fabricación de la línea de la tubería. Podemos observar toda la información detallada que conforma la tubería. Todos los componentes para su fabricación. SolidPlan tiene la licencia de ISOGEN incorporada.